las gracias primero por la invitación. Yo comparto con Pablo cuando en un primer momento hablábamos con Rubén y abordamos sobre qué iba a tratar el conversatorio. Tuve la misma sensación. Decía Rubén, me da la impresión que me quedó un poco grande el conversatorio. O sea, hubiéramos preferido que estuviera aquí. Lamentablemente no se pudo. Una persona, digamos, de más experiencia en el campo intelectual. En segundo lugar, supimos que íbamos a compartir la exposición precisamente con una persona, ¿no?, que era docente, que se dedicaba a la economía y bueno, se está complicando. Y yo creo que la última de las sorpresas la acabo de recibir ahora, porque están aquí en el auditorio dos compañeros a los cuales, bueno, he tenido el honor de conocer y compartir con ellos, que han hecho un trabajo sobre Che estupendo. Posiblemente yo creo que de las personas que he conocido en mi vida son las personas que más saben de Che, por tanto los documentos que atesoran como las experiencias que han vivido. Les pido disculpas de ella entonces. Parecería casi un despropósito tratar de disertar de Che, pero bueno, yo creo que lo fundamental va a ser que compartamos todo un poco, ¿no? Ahí dentro de la exposición que vamos a, si me lo permiten, tratar de usar como referencia, hay ideas que, bueno, tienen que ver un poco con mi visión del fenómeno. Hay otras ideas que son bastante compartidas por los intelectuales cubanos que han tratado de estudiar la figura de Che. Y antes de empezar, dejar claro una idea que Pablo también compartía. No ha pasado solo acá en el Uruguay, es una impresión mía también que he tenido la posibilidad, ¿no?, de transitar por los distintos escalones educativos en Cuba. La figura del Che guerrillero en el siglo XXI sigue trascendiendo a la de Che pensador, a la de Che economista. Para mi gusto, el acercamiento a las obras de Che lamentablemente es mínimo. O sea, va a depender un poco de la digamos, el interés personal. Y, y bueno, nunca es tarde, nunca es tarde. Yo te confieso que precisamente tratando de preparar esta exposición, descubrí muchas cosas interesantes que honestamente desconocí. Bueno, vamos a pasar a la... Estos vienen siendo como los aportes teóricos que digamos más se conocen del Che. Hay uno que tiene mucho que ver ahí con lo que es el Uruguay, que es el socialismo y el hombre en Cuba por temas históricos. Fue publicado en Marcha, lo hace a modo de carta dirigida al director del corresponsal. Hay estudiosos de su obra que dicen que fue hasta como hay quien en Cuba, ¿no?, lo interpreta hasta como una provocación, ¿no?, con ese interés de hacer reflexionar sobre múltiples cosas. Hay quien considera que fue incluso por la época en la que lo escribió como su especie de testamento político, pero indiscutiblemente si vamos a hablar de las obras que cuentan, ¿no?, con el registro del Che, indiscutiblemente el socialismo y el hombre en Cuba fue trascendental. Tú me pones acá la parada alta porque, o sea, de una serie de cosas dijiste que yo iba a hablar, yo honestamente voy a tocar, es difícil profundizar sobre este tema. Pero hay un tema no menos conocido, que fueron los debates, fundamentalmente en los años 63 y 64, entre la corriente que defendía el cálculo económico, cuya principal referente en Cuba, si bien como bien dijiste participaron economistas universales, fue la figura de Carlos Rafael Rodríguez, en aquel momento vinculado al Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Posteriormente ocupó otras responsabilidades, ¿no? Fue vicepresidente. Para que tengan una idea, Carlos Rafael Rodríguez era visto en los años 60 como la figura de interlocución directa con el gobierno de la Unión Soviética. Inclusive en la etapa de presidente Carter en los Estados Unidos, con una primera etapa como un primer acercamiento que no es quizás muy conocido, pero que existió, también Carlos Rafael Rodríguez fue interlocutor, es un político, diplomático, económico. Para que tengan idea la magnitud del hombre al que el Che tuvo la valentía y la osadía de criticar o de confrontar, porque nunca pasó por ser una... Y básicamente lo que defendía era lo que tú decías, o sea, nosotros teníamos una playa de economistas, digamos que muy preparados desde el punto de vista intelectual, pero que defendían que la propia transición hacia la sociedad socialista, como camino hacia el comunismo, se iba a generar a través de la acumulación de la riqueza y el desarrollo de las fuerzas productivas. Y el Che decía que lamentablemente si no había conciencia, era imposible el tránsito hacia esa sociedad. Si pasamos a la próxima. Hay otros elementos que yo considero que no son menores
porque en definitiva condicionaban la idiosincrasia del cubano en aquella etapa. El Che era un hombre que defendía mucho la praxis. O sea, si bien fue un gran teórico y en estos primeros años de revolución, en los que indiscutiblemente recayó sobre la figura de Fidel Castro, el liderazgo del proceso, indiscutiblemente sobre el Che recayó esta etapa desde el punto de vista teórico, lo que eran las concepciones del proceso que se estaba llevando a cabo. El proceso revolucionario cubano tuvo la particularidad de que el núcleo fuerte, ese ejército rebelde que sale de la Sierra Maestra, si hacemos un análisis crítico, salvo el caso de Fidel, el caso del Che y el caso de contadas excepciones, no podemos decir que había un desarrollo intelectual acorde a la tarea que tenían por delante desde el punto de vista ideológico. Era distinto en el caso de digamos que del movimiento partidista, si se le puede llamar así, y del movimiento sindical y obrero. Tuvimos líderes sindicales muy buenos. ¿Qué pasaba con el Partido Comunista y posteriormente llamado Partido Socialista Popular? No estoy descubriendo el agua fría si digo esto. Lamentablemente en esa etapa tenemos que decir que hubo ocasiones en las que no tomó las posiciones más aceptadas. Ahí en Cuba, producto de lo que había vivido, nosotros no podemos obviar nunca que en esa primera etapa del siglo XX hasta el año 58 fuimos una neocolonia. Habrá estudiosos por ahí o pseudohistoriadores que defienden que esa fue la etapa de oro de Cuba, por cuanto había una democracia y había un poder judicial y un poder ejecutivo y un poder legislativo, pero honestamente nosotros teníamos una enmienda que por obra y santa gracia vamos a decir que del Espíritu Santo, cuando los gobiernos norteamericanos los consideraban pertinentes, podían intervenir. Ahí hubo embajadores americanos que cambiaron y quitaron y pusieron presidentes. Tuvimos una constitución muy avanzada para la época, que fue la constitución del 40, y que fue fruto de un rico debate entre muchos intelectuales, miembros del Partido Comunista, y un señor en 1952 que se llamaba Fulgencio Batista y sencillamente pisoteó esa constitución, le pasó por arriba la constitución. Pero ¿qué pasa con esta etapa, no? En la que, como te decía, los pseudohistoriadores decían que fue la etapa de oro. Primaba el democratismo por sobre el liberalismo. O sea, aquellos intelectuales que había en el Partido Comunista, digamos, Salvador García Agüero, que era un gran pensador, había un Blas Roca, o sea, defendían la posibilidad de que era posible un cambio, digamos que gradual o digamos, o radical en la sociedad a través de reformas, de leyes que se aprobaran. Inclusive, antes del golpe de Estado del 52, o sea, el propio Fidel, yo creo que en una etapa valoró la posibilidad de hacer política dentro de la fila del partido ortodoxo. Cuando se da el golpe de Estado en el año 52, eso es quizás más conocido por lo que hayan estudiado la figura de Fidel. Fidel estaba en una de las propuestas electorales del partido ortodoxo. Estaba dentro de la boleta con otra persona que lamentablemente después no acompañó el proceso. Y es cuando se da el golpe de Estado que, bueno, Fidel se da cuenta que el camino para una transformación radical en Cuba no iba a venir por el tema del democratismo, tenía que ser el liberalismo. Se conoce con el Che en México. Está la anécdota de que si Camilo Cienfuegos fue el primer expedicionario, el Che fue el último en sumarse al Granma. Quedó fascinado cuando tuvo la oportunidad de conocer al Che. O sea, se dice que estuvieron toda la madrugada conversando y que ya al día siguiente el Che estaba enrolado en la exposición en la expedición y, por decirlo de alguna manera, había escogido el camino de la lucha. Lógicamente, este tipo de sociedad que se vivía en Cuba, con los múltiples problemas que traía consigo el capitalismo en una economía de un país tercermundista y subdesarrollado, donde los pseudohistoriadores lo que dicen es que si fue el primer lugar donde hubo ferrocarril, que fue uno de los primeros lugares donde hubo telefonía, que había no sé cuántos autos por habitante, que las calles de La Habana estaban preciosas y hoy en día están desbaratadas, en fin, o sea, habría que ver esa esplendorosa Habana al alcance de cuántos estaba. Y yo creo que ese viene siendo como la gran defensa de los procesos revolucionarios, ¿no? Hacen personas a unos cuantos que en otros procesos no contaban. Y en definitiva, Cuba no escapaba de eso. Pasamos a la siguiente. Bien.
cuáles son los requisitos indispensables en opinión del Che para la conformación de lo que es la nueva sociedad, ¿no? Y en definitiva del hombre nuevo. La toma de conciencia de tipo dinámico. Él no quiere un individuo en el que la toma de conciencia sea de tipo estático. O sea, se parte de que hay que politizar a la masa, pero la masa también tiene que cuestionarse cosas. Eh, Desde la propia conciencia que va adquiriendo ese ente o ese ser social, él tiene a su vez que ser capaz de generar nuevos conocimientos y tiene a la vez que ser capaz de cuestionarse la ideología que de alguna manera está rigiendo los destinos de esa sociedad. El fomento de la independencia de los criterios, ¿no? Indiscutiblemente, hacías la anécdota de cuando estaba en el Ministerio de Industrias y cómo fomentaba el debate y que únicamente era posible vencer esos ideólogos trotskistas sobre la base del propio desarrollo. Y la construcción de valores. Nosotros teníamos con Pablo un debate, ¿no? Antes de comenzar la exposición. Y a mí como que me quedaba la sensación y se lo trasladaba de que el Che nos exigía a nosotros como se exigía él mismo. Y ahí hay un gran detalle. Yo creo que yo no tuve la posibilidad de conocerlo, pero difícilmente haya existido una persona con la capacidad de sacrificio del Che. Y ahí es donde estaba el gran detalle. Nosotros, la formación nuestra, ¿no? Cuando nos ponen la pañoleta, que viene siendo como un acto de iniciación a lo que es la educación, pasas de lo que es la enseñanza de preescolar a primer grado, te ponen la pañoleta, que es el emblema distintivo, y los niños hacen el saludo y dicen seremos como el Che. Yo creo que lamentablemente ese ya no se tiene conciencia de lo que se está diciendo y de lo que implica ser como el Che. Si en vez de Che ser solo Ernesto Guevara hubiéramos tenido varios Che, yo creo que hasta este debate hoy estaba de más. O sea, eh, lamentablemente nos duró poco. Y nos duró poco porque como mismo le dijo a Fidel en su despedida, él podía darse el lujo de lo que le estaba negado a Fidel en su condición de estadista. Pero indiscutiblemente tuvimos el privilegio de que en esa primera etapa revolucionaria pudimos contar con él. Los debates con Carlos Rafael, si bien no hubo nunca una confrontación pública, fueron históricos. Él defendió mucho el tema de la planificación presupuestaria y el tema de que las empresas tributaran a la caja única. Como te decía, sistemas que en mayor o menor medida, con cierta alternancia, todavía hoy en día se utilizan. O sea, hay empresas que quizás tienen la posibilidad de tener autogestión y otras que utilizan más el mecanismo del sistema presupuestario. El Che, además de la dimensión que tuvo como pensador, yo creo que nos trasciende y trasciende a nuestra generación, porque indiscutiblemente cuando uno lee los problemas que ya él en aquel momento detectaba, parece que lo que estás leyendo es lo que está pasando hoy en día. Se hablaba de una serie de fenómenos y deformaciones que lamentablemente se venían dando en los cuadros. Ponía un caso muy simpático y decía, aquí los dirigentes se ponen metas pequeñas para poderlas cumplir. Y a la larga se están convirtiendo en unos mentirosos y lo que están es engañando al Estado. Honestamente, la profundidad de este hombre y la capacidad que tuvo de sumarse e interactuar, como dije anteriormente, con pensadores que eran de lo más desarrollado de su época, entrar en debates intelectuales, nos dice que el Che fue indiscutiblemente de esas personas que hubiera sido lo que hubiera querido, lo que se hubiera propuesto. Fue guerrillero porque se propuso serlo, fue economista porque se propuso serlo, fue médico porque se propuso serlo. Yo creo que es de esos seres que lamentablemente el destino, conjugado con asesinos, nos quitaron pronto, ¿no? Que mereció haber vivido más y su obra ser más conocida. Seguimos, pasamos a la... Yo también he recogido frases que para mí encierran un poco lo que hemos hablado y que indiscutiblemente forman parte del debate, ¿no? Dice, el socialismo es joven y tiene errores. Los revolucionarios carecemos muchas veces de los conocimientos y de la audacia intelectual necesarios para encarar la tarea del desarrollo de un hombre nuevo, por métodos distintos a los convencionales, y los métodos convencionales sufren de la influencia de la sociedad que los creó. O sea, indiscutiblemente señala aquí la
lo que cala en la psiquis del individuo, en la propia idiosincrasia, venir de una sociedad distinta a la que se pretendía transformar. Nosotros no es menos cierto que si bien el núcleo, como decía, conformado fundamentalmente el Ejército Rebelde, el movimiento del 16 de julio, era un grupo de avanzada, la revolución trascendió en su significado y en su magnitud lo que era ese núcleo. Y hubo una etapa muy compleja que fue la de esa masa de pueblo, hacerla sentirse parte de la revolución. O sea, el individuo como ente transformador y el individuo como ente responsable de ese proceso que se venía. Que ahí, por eso es que él hablaba del tema de la toma de conciencia. Lo primero que hubo que hacer con ese individuo fue alfabetizarlo, lo primero que hubo que hacer con ese individuo fue educarlo, y de ahí la importancia. No quiere decir que estemos contentos con lo que se ha hecho. Yo creo que hoy en día los retos son mayores. Todos estos fenómenos de los que tú hablabas, que tú detectas en tu sociedad, a raíz de fenómenos de globalizadores y de nuevas tecnologías, que en su medida y sin la misma infraestructura que quizás tenga Uruguay, yo te pudiera decir que los he visto. No los he visto quizás en la medida que existen en otros lugares, pero lamentablemente es así. Y es en esos momentos donde hay que acudir a la educación, a la instrucción, a la conciencia, a la generación de valores. Nosotros tuvimos un periodo en los años 90 que fue de mucha estrechez económica. O sea, indiscutiblemente ese tipo de situaciones siempre generan que los intereses individuales se pongan por encima de los colectivos. Y ahí se generaron ciertos factores en los que hubo hasta cierto punto, en algunos aspectos, una regresión social, que es con la que estamos lidiando hoy en día. Yo creo que eso es más difícil que cualquier reto económico. Y ya desde los años 60, cuando estos fenómenos ni siquiera se avisoraban, el Che hablaba de eso. Hay una segunda frase que dice: no se puede llegar al comunismo por la simple acumulación mecánica de cantidades de productos puestos a disposición del pueblo. Ahí se llegará a algo naturalmente, de alguna forma especial de socialismo, a eso que está definido por Marx como comunismo y lo que se aspira en general como comunismo. A eso no se puede llegar si el hombre no es consciente, es decir, si no tiene conciencia nueva frente a la sociedad. O sea, más allá del ente individual y de lo que representa la responsabilidad del individuo. Y bueno, para terminar, teníamos una frase de una profesora, Tatiana Martínez, que en los últimos años se ha colaborado en varias publicaciones en Cuba y sobre el tema de Che, ha estudiado sobre el tema de Che. Y decía: en el mundo académico contemporáneo, la obra de Ernesto Guevara todavía no ha alcanzado el escalón que supera la del guerrillero consecuente, la del dirigente revolucionario, con la del científico de su tiempo. Indiscutiblemente viene un poco que a resumir todo esto que hemos conversado. Bueno, yo una vez más les quiero agradecer. Como les decía, fue una exposición sucinta, pero bueno, sobre todo aquellos puntos que más o menos consideré que eran los importantes, y sobre todo aplicados a la etapa en la que Che estuvo en Cuba, ¿no? Que fue donde un poco pudo llevar a la praxis toda esa teoría. Así que muchas gracias.